Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy encantada de estar en las instalaciones de Highvic. Gracias, Nuria, por tu presentación y vamos sin más a ver qué vamos a tratar en este webinar. En primer lugar, empezaremos tomando conciencia de quiénes somos realmente. Vamos a conocernos un poco mejor. En segundo lugar, conoceremos o sabremos cómo comunicarnos con nosotros mismos de una manera eficiente y que nos potencie. También trabajaremos en equipo con el cerebro y con nuestras emociones, haciendo de ellos un equipo súper potente. Y en cuarto lugar, veremos unas herramientas para fortalecer nuestra autoestima y seguridad para implementar hoy mismo en nuestra vida. ¿Qué te pido lo primero para que colabores un poco conmigo? Pues que empecemos, como vamos a hablar de autoestima y de querernos mucho, te voy a pedir que te regales este momento para ti, que lo vivas, que te tomes este tiempo tranquilamente, toma notas, porque luego, como ha dicho Nuria, resolveremos dudas si ha quedado alguna, y que empecemos por un regalo. Tenemos que querernos más y a las personas que queremos les hacemos regalos. Entonces, por eso te invito a que disfrutes de este momento. Voy a empezar haciéndoos una aclaración porque yo tenía bastante lío, la verdad, con estos conceptos y para tomar conciencia con S, para mí, es la conciencia con S es lo que está por debajo de la conciencia, sin S. La conciencia, sin S, he buscado una de las definiciones de la RAE y como veis nos explica que es el conocimiento del bien o del mal que permite a la persona enjuiciarse moralmente. Sobre todo de sus actos propios. Aquí nos vamos a dejar de enjuiciarnos, de juicios, de críticas, no vale de nada de eso, simplemente vamos a coger el conocimiento. Os pongo un ejemplo, el equipo de Highvic, en especial Víctor, me ha empezado a dar todas las indicaciones y me ha dado el conocimiento de cómo funciona esta pantalla que tengo detrás. Ahora, eso sería la conciencia. No tengo ni idea de qué hay en ese programa instalado, qué es lo que hace que esto se pueda reproducir y verlo como lo veis en vuestras casas. Eso, de lo que yo no tengo ni idea y que está por debajo o por detrás de esta pantalla, es lo que sería la conciencia cuando hablamos de nosotros mismos. También cuando hablamos de nosotros mismos vamos a hacer una última distinción entre autoconocimiento y autoestima. Autoconocimiento es simplemente saber y poder describir quién somos con claridad y autonomía. Con eso, con lo que seamos, con lo bueno y con lo malo, la autoestima es querernos tal y como somos, querernos y aceptarnos. Por eso este rato, que tengo la suerte de compartir con vosotros, voy a intentar que os enamoréis de vosotros como esas veces cuando te has enamorado la primera vez, que no hay nada más bonita que esa persona, que todo te parece bueno de esa persona, aunque tiene sus defectos igual que tú, pero no se los ves. Hace poco tuve la suerte de estar en una convención en Valencia en la que estaba Jorge Bucay, un psicólogo que nos dijo una frase nada más empezar que nos encantó y quiero compartir con vosotros. Él dijo que si te enamoras antes de saber tu propósito en la vida, estás fregado para siempre. Y nos hizo muchísima gracia porque yo lo comparto y me parece que el propósito tiene que ver con quién eres. Una vez que tengamos la autoestima forjada y sepamos quién somos, sabremos cuál es el propósito en la vida. Así que vamos a hacer caso a Bucay y yo voy a intentar ayudaros para que os enamoréis de vosotros mismos primero, luego ya veremos quién viene por el camino. Para ello vamos a empezar, para el autoconocimiento, con una herramienta que yo utilizo mucho en mis formaciones, que se llama DAFO. Seguro que lo conocéis, si lo habéis visto en empresas, se utiliza mucho, sobre todo en marketing, cuando vamos a sacar un producto al mercado para ver qué es lo mejor y lo peor que tiene. Pues lo vamos a hacer, pero de nosotros mismos. Como bien ha dicho Nuria, este webinar se va a quedar grabado y ahora no vamos a tener tiempo porque estamos en directo. Entonces, yo lo voy a explicar y vais pensando un poquito en cómo lo vais a hacer luego, pero luego tomaros un poquito más de tiempo. Porque vamos a empezar poniendo en un papel 5 de vuestras fortalezas. Me refiero con fortalezas a 5 adjetivos que os definan, que sean personales vuestros y que tanto vosotros sepáis que sois así como cualquiera que os conozca lo suficiente daría fe de que eso es así. Lo mismo vamos a hacer con las debilidades. Vamos a hacer 5 adjetivos que te definan y no te gusten tanto o estés intentando cambiarlos y mejorarlos. Una vez que tengas estos dos, que serían los factores internos, como vemos en la primera columna, vamos a ver, vamos a poner en factores externos qué oportunidades vamos a tener fuera por ser así, pues de simpáticos, de inteligentes, de lo que hayamos puesto aquí. Vamos a ver las oportunidades y también vamos a ver las amenazas que tendremos fuera por ser o tener esas debilidades.
Aparte de esto, que es el DAFO, digamos, habitual, vamos a añadir un punto extra que yo añado para darle un poquito más la vuelta y conocernos un poquito mejor. Me gustaría que de cada una de vuestras debilidades sacáramos además el punto positivo de ellas. ¿Por qué? Porque aunque las queramos cambiar y cuando las hemos puesto en debilidades y estamos en un proceso de cambio queremos cambiarlas, lo que nos hace falta saber es que eso va a ser en una escala de tiempo. Estaría fenomenal que cuando terminamos este webinar ya hubiéramos cambiado todo lo que quisiéramos cambiar, pero es poco probable. Necesitamos un proceso y es lo normal, lo lógico para el aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mientras que dura ese proceso de aprendizaje, vamos a sacar lo bueno de ser esa debilidad. Es decir, en el curso de esta mañana, por ejemplo, un alumno me decía que él era cabezota. Y cuando yo le preguntaba qué le dolía, qué era lo malo de ser cabezota, me decía que había perdido mucha gente en el camino, que gente que le importaba por ser tan cabezota y por querer ahí discutir, los había perdido en el camino. Entonces, ese es el dolor o la debilidad que te lleva a ti a querer cambiar ser así. Y cuando le preguntaba qué era lo bueno de ser cabezota, normalmente cuando tú lo eres, pues no le ves nada positivo, ¿no? Entonces me decía que nada. Pero es verdad que los compañeros que estaban con él le decían que un cabezota es muy constante, es una persona que no para hasta que le hacen caso y le dan la razón, si es que la tiene. Habrá veces que no la tenga y no pasará nada, pero habrá veces que sí que la tenga y habrás descubierto algo que nunca nadie había pensado o habrás hecho algo maravilloso como ya ha pasado muchas veces. Ese es el punto que ponemos extra para que además te conozcas un poco más. Aparte, cuando lo termines, querré que te hagas estas 4 preguntas y que también las apuntes. Es importante que las apuntes para que el cerebro también lo tenga por escrito. Lo primero, ¿qué has pensado? ¿Qué piensas de ti? Imaginaros que yo cuando lo hago en las clases, en la formación, estamos con nuestros compañeros, estamos trabajando en equipo. Entonces lo vamos a tener que compartir. Y veo a gente que duda porque piensa que si pone tal cosa van a pensar otra. También, ¿qué he sentido? ¿Cómo me he sentido yo cuando me he visto en esta duda, en que no tengo claro si soy egoísta o no, o si soy simpático o no, porque creo que depende o en ese momento? En esa duda es lo que quiero que penséis ahí. ¿Qué has sentido? ¿Cómo te sientes al definirte o no a ti mismo? También, ¿cuál ha sido el orden? Me refiero a cómo lo has ido poniendo en el cuadro de debilidades o fortalezas. ¿Se salían todas las fortalezas juntas? ¿Era al revés? ¿Aleatoriamente? Cada uno pone el orden. Y la última, y muy importante para mí, ¿qué he creído? ¿Qué he creído de lo que estoy poniendo? ¿Me creo que la gente pensará de mí que soy muy prepotente si pongo en fortalezas que soy muy inteligente o que soy guapo o que soy simpático? Eso es lo que quiero que empecemos a darnos cuenta de las creencias, de las que ahora vamos a hablar. ¿Por qué? Porque tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Esta frase la dijo Henry Ford, que es el fundador de la marca de coches que conocemos todos hoy en día, y que para mí tiene mucha importancia y cada vez demostramos más que realmente lo que creemos es lo que llegamos a poder hacer. Y si piensas que no lo vas a hacer, nunca lo harás, porque en la mayoría de los casos, si lo piensas, no lo intentarás ni siquiera. Esto tiene que ver mucho con el segundo bloque que veíamos de cómo nos comunicamos nosotros mismos, porque debajo de cómo nos comunicamos están las creencias, que son esas cosas que empezamos a pensar, seguramente cuando éramos pequeños, que nos decían nuestros padres, nuestros referentes, en el colegio las escuchabas, y que decían a lo mejor que eras torpe, a lo mejor que eras listo, o guapo, o feo, o el gafotas, o el gordito. Y todo eso tú te lo has ido creyendo y ahora somos adultos y seguimos con muchas de esas creencias. Nuestras voces interiores, que aquí como veis está una chica duplicada, en esta parte de aquí está bastante más enfadada y esa es la voz que seguro que todos habéis oído ya, que es vuestra, es nuestra voz interior, que es la crítica, el lobo negro, el lobo blanco, lo llamamos, el diablillo y el angelito, como lo queráis definir, pero el caso es que sois vosotros mismos hablando de una creencia limitante cuando nos hablamos mal y estamos enfadados, o de una creencia potenciadora, esa con esta cara tan agradable, con sonrisa y con una actitud mucho más de ayuda. Te quiere ayudar y te dice que sí, que no te pongas nerviosa, que lo vas a conseguir, que lo has hecho fenomenal en otras ocasiones y que no tengas miedo de nada, que estás a salvo. Entonces, vamos a empezar por saber qué es lo que te sueles decir de tú, esas voces que te dicen a ti, a cuál escuchas más y con lo cual vamos a ir debajo a ver qué sabemos ya de las creencias. Sabemos en primer momento que son programas instalados. Aquí vemos unos disquetes muy monos de colores, pero que están muy desactualizados. Pues la mayoría de nuestros programas instalados
como nos lo instalaron cuando éramos pequeños, también está muy fuera de sitio, ya de moda, ya no están de moda. Entonces tendremos que quitar esos antiguos y ir cambiándolos por los nuevos, por lo que ahora queramos ser, por lo que vamos a cambiar, por lo que vamos a conseguir. También sabemos que son muy fuertes porque día a día están ahí consistentes y repitiéndonos lo mismo, tanto si es potenciador como si no. También son muy constantes porque cada vez que pensamos en hacer algo aparecen y de nuevo te vuelven a dar esas indicaciones. Y también sabemos que están en el subconsciente, en esa parte que no está tan en nuestro control. Por eso es importante que para poder transformar esas creencias y pasar las limitantes a que nos potencien, tendremos que estar escuchando más que nunca a nuestras vocecitas. ¿Para qué? Para que cuando digamos esa voz, la crítica, la que estaba enfadada, que nos habla desde la crítica, que nos habla desde la queja y el juicio, tengamos que cambiarla, darnos cuenta, ser conscientes, parar un poco y hablarnos con respeto desde construir, desde la manera de construir, de aprender y desde la tolerancia. Estamos empezando, ya sabéis, con nosotros mismos, pero esto también lo podemos lanzar a cuando nos relacionamos con los demás. Pero en un principio nos vale con que sea con nosotros mismos, porque tú también te comunicas. Y te recuerdo una cosa, que solo vas a estar con una persona todas las horas, todos los días de tu vida, y con esa persona eres tú. Por eso os decía que os enamoréis primero de vosotros, porque os vais a aguantar durante mucho tiempo. Cuando veamos que nos hablamos enfadados y desde la exageración, vamos a hablarnos con cariño y desde la neutralidad, porque normalmente lo malo lo exageramos mucho, tendemos a exagerarnos, pero no es así. Cuando nos demos cuenta que estamos en la comparación y en la envidia, vamos a ponernos en modo de aprendizaje y de deseo o necesidad. La envidia es nada más algo que nosotros deseamos tener. Vamos a calmarnos y desde el aprendizaje ver qué podemos hacer para conseguir eso que queremos. Cuando veamos que estamos en la escasez, y en la ansiedad, que estamos deseando, ansiando con cosas que no han pasado, pero que nos creemos que va a pasar todo lo tremendo, que normalmente nunca pasa. Pues vamos a hablarnos desde la abundancia y sobre todo la confianza. Primero, desde nosotros mismos y segundo, en la vida, en que todo pasará como mejor tenga que pasar. Cuando nos veamos o nos escuchemos esa voz que nos habla desde la culpa, vamos a aprender a perdonarnos de la misma manera que perdonas a tu amigo, a tu pareja, a tu familia o a cualquier persona que te haga algo y se sienta mal por ello. Pues tú, como le quieres, como entiendes que es una persona, le perdonas y ya está. Pues lo mismo vamos a empezar a hacer con nosotros mismos, que normalmente cuando tenemos la autoestima regular no lo solemos hacer. Y sobre todo, cuando nos veamos en una actitud y que esa voz, con lo cual nos dice cosas de que todo te pasa a ti, siempre estás igual, ¿por qué me está pasando a mí? Vamos a dejarnos de esa actitud de víctima, vamos a coger las riendas de nuestra vida y vamos a convertirnos en su lugar en líderes. En líderes también para que esta frase que tanto me gusta, que dice Gandhi, venga a nosotros. Él dice que la vida es como un espejo. Si sonrío, la vida me devuelve la sonrisa, el espejo, me devuelve la sonrisa. La actitud que tome frente a la vida es la misma que la vida tomará frente a mí. ¿Qué queremos decir con esto? Que si yo me miro al espejo y no me soporto y me miro con asco o con rabia, la vida intentará buscar gente que le pase lo mismo que a mí y eso es lo que me devolverá. Con lo cual, cuando nos miremos al espejo, vamos a acordarnos de eso, vamos a poner el foco, que es lo que nos dice la siguiente imagen, para tener claro que tenemos que tomar de la inconsciencia, mucho más para poderlo cambiar, porque si no, no lo veremos. Y según Bruce Lipton nos informa de que de las dos mentes que tenemos y que ya hemos hablado, solo un 10% estamos en la consciencia. El 90% restante estamos en las creencias y en ese piloto automático que de alguna manera enchufamos y no nos damos más cuenta de nada, simplemente eso. Entonces, vamos a aprender para que nos ayude, que todo esto es un poco complicado y con tiempo, a ver cómo hacemos el mejor equipo con nuestros dos amigos, el corazón y el cerebro, las emociones y el cerebro. Para ello vamos a ver de forma muy rápida las emociones primarias. De estas 6 emociones primarias, psicológicamente hablando, salen al mezclarlas un montón, que es todas las sensaciones que tenemos a lo largo del día y que todos conocéis. Lo más importante que debemos saber de ellas es que
son primarias o adaptativas, se llaman también así, porque nos han ayudado a lo largo de los años a sobrevivir como especie, con lo cual quieren lo único cuidarnos y que nosotros estemos bien, cada una de ellas. Son también momentáneas, vienen a nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta, hacen su función para cuidarnos. Por ejemplo, el miedo intenta que no tengamos, nos cuida de la muerte, es un peligro de muerte, y cuando tenemos miedo debería de ser porque el peligro es inminente, no porque nos ponemos nerviosos porque tenemos que hacer una entrevista de trabajo. No, eso no es miedo, eso no es real, sino eso es una sensación de nerviosismo, pero tendremos que darnos cuenta que por eso no nos vamos a morir, muy mal se nos tiene que dar. Y el miedo, sin embargo, si lo activamos, no va a diferenciar eso, simplemente va a poner y activar tu cuerpo como si realmente estuviéramos en peligro de muerte. Por eso es importante que estemos, y para ello nos va a ayudar saber un poco el proceso de nuestro cerebro con nuestras emociones. Cuando nos pasa cualquier acontecimiento, la emoción llega a nosotros, entra en nosotros. Cuando entra, el siguiente paso, que lo he colocado en rojo para ver el peligro que conlleva, es que todas las creencias de las que hemos estado hablando y que están ahí desde hace mucho tiempo empiezan a pasar el filtro. Yo lo llamo el filtro que pasamos. Y depende de qué creencias nos contemos, nos vendrá un pensamiento, y aquí puede estar nuestra actitud, la que va a elegir si nosotros vamos a tener un pensamiento potenciador y de líderes, o vamos a tener un pensamiento limitante y que no nos ayude y nos bloquee. De ese pensamiento, si pensamos más positivamente o más negativamente, va a depender el siguiente paso, que es el sentimiento, cómo nos sentimos. Si yo me veo capaz, me sentiré mucho mejor. Y mi actuación, que es al final la que ve todo el mundo, es cómo actuamos. Entonces, si yo me he sentido bien y me siento confiada, pues actuaré de una manera que seguramente saldrá bien, pensando que si no sale bien no pasa nada, pero aunque hubiéramos limitado ese pensamiento tampoco hubiéramos adelantado mucho. Entonces, este es el orden, que también lo habéis visto seguramente en una imagen que ponemos con un iceberg, que habla de los niveles lógicos. Entonces, lo último que vemos, o lo único que vemos cuando no conocemos a alguien, es cómo actuamos realmente. El resto del tiempo, o todo lo que hay debajo, es todo ese proceso que nosotros es donde ahí podemos meter mano e intentar ponerlo a nuestro favor. Por eso pongo aquí que mucho peligro y mucho cuidado, sobre todo con las creencias y con los pensamientos que nos generan, y con lo cual los sentimientos. Ya lo dijo hace mucho tiempo Santiago Ramón y Cajal, y en este momento pareció una metáfora todavía, porque no estaba comprobado. Él dijo que todo ser humano, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Hoy en día, gracias a muchas investigaciones científicas, ya sabemos todo esto del espejo. Lo primero que sabemos es que utiliza atajos mentales, que no son otros que los que ya hemos estado hablando del piloto automático. Ante una situación que nos pase nueva, echa la memoria atrás y dice, bueno, esto ya nos pasó y esto es lo que hiciste, ahí te lo pongo. En vez de pensar una alternativa nueva, pone el piloto automático, y así es como reaccionas. Gracias también a las conexiones y a la plasticidad neuronal, hoy en día ya se sabe que no es algo limitado, como se pensaba antes, cuando dijo esta frase Ramón y Cajal, sino que es una capacidad que tenemos, gracias a la plasticidad, de que toda la vida podemos estar tanto aprendiendo como cambiando. Entonces, esto es importantísimo para todos estos cambios que, aunque nos parecen muy profundos y difíciles, sí que los podemos hacer, fisiológicamente ya los podemos hacer. También está demostrado que la autoestima, las personas con alta autoestima, tienen la capacidad de favorecer las funciones superiores del cerebro. Esas son las funciones de la creatividad, de la toma de decisión y de todo, de montar una estrategia, de todo en lo que más necesitamos que nuestro cerebro esté claro y conciso para tomar la mejor decisión posible ante situaciones críticas. Y también sabemos que las palabras activan los núcleos amigdalinos, y en los núcleos amigdalinos es donde están las emociones, especialmente una de ellas de la que hemos hablado mucho, que es la del miedo. Entonces, con solo las palabras activamos esa sensación, imaginaros. Por eso vamos a tener mucho cuidado en las palabras, como decíamos antes, para intentar ponerle freno y que no nos genere miedo cuando no debe serlo. Para ello vamos a entrenar el cerebro. Como lo primero, detectando esas creencias, dándonos cuenta con la toma de conciencia. A partir de ahora vamos a ser más conscientes, y en cuanto las veamos vamos a intentar reducir
esa voz crítica interior, la que nos critica. También con esto vamos a reducir los pensamientos negativos y vamos a pensar un poco más en positivo, porque al final pasará lo que tenga que pasar, pero nos va a ayudar mucho más a nuestro cuerpo y a nuestra naturaleza el estar en una actitud positiva. También vamos a utilizar la respiración, que es una de las partes de la meditación que se hace con el yoga, que nos ayuda muchísimo a poder tranquilizarnos, sobre todo cuando hacemos una respiración diafragmática, que es la abdominal, hinchando mucho la tripa, nos ayuda a bajar los niveles y también por eso podemos serenar el cerebro en nuestros momentos más críticos. Y también con ello ayudaremos a poner foco en lo más importante. También cuando nos acostumbremos a implantar esa respiración, no solo a hacerla un día puntual, sino a implantarla en nuestro día a día, cuando llegue ese acontecimiento para nosotros más estresante, estaremos más seguros porque al implantar esa respiración estaremos más confiados. ¿Cómo nos va a ayudar? ¿O qué nos va a ayudar? ¿Qué os traigo para que nos ayude a implantar esto en nuestro día a día, como os había prometido? Pues vamos a ver unas cuantas herramientas. La primera de ellas, hablando de la respiración, hablaremos del mindfulness, hablamos del mindfulness. Mindfulness es una técnica que seguro que habéis oído porque se lleva mucho, está muy de moda. Entonces, gracias a la moda, es una técnica súper antigua, más de 2500 años llevan practicándola y sobre todo significa, traducido literalmente, atención plena. Y se trata, igual que la meditación, lo ideal sería que meditando respiráramos con tranquilidad para relajarnos y no pensáramos en nada. El mindfulness nos habla de tener la atención no en nada, sino en lo que estemos haciendo, en la tarea que estemos realizando. Por ejemplo, yo ahora, en este tiempo, estoy aquí haciendo este webinar con atención plena en vosotros, en que se me entienda bien lo que digo, en que me explique y en todo lo que tengo que hacer. No sería atención plena que estuviera pensando en lo que voy a hacer cuando salga de aquí, que tengo que ir a comprar, que tengo que ir a tal sitio o tal otro. Entonces, hoy en día, como se lleva tanto, hay mucha información. Lo que os sugiero es que la empecéis a hacer cada día. Sabéis que para implantar un hábito, seguro que lo habéis oído, tenemos que estar un mínimo de 21 días para que nuestro cerebro entienda que eso es un hábito, entienda que ayudemos a nuestro cerebro, le entrenemos para decirle quiero meditar todos los días o hacer mindfulness. Os recomiendo también, yo cuando empecé a meditar, por ejemplo, empecé a meditar 1 minuto. Sí, sé que es ridículo o puede parecer ridículo, pero a mí solo la idea de estar 5 minutos sin pensar en nada, solo respirando, se me hacía como un mundo. Entonces empecé a meditar así y ahora que ya estoy más acostumbrada, pues ya lo tengo en mi rutina y puedo estar 20 minutos, media hora, incluso más meditando. Me siento totalmente cómoda. ¿Qué está demostrado que tenemos de bueno cuando meditamos? Pues está demostrado que reduce la reactividad emocional, esa reactividad que nos pasa cuando no gestionamos bien las emociones y simplemente estamos actuando de la manera que pillamos en el momento que nos pasa algo. También baja los niveles de la ansiedad y la depresión, importantísimo porque se prevé que para el 2020 más de la mitad de las bajas laborales serán por alguna de esas dos causas y yo cada vez que voy a las empresas puedo comprobar más esto. Entonces vamos a cuidarnos nosotros mismos y serenarnos para que nada de esto nos pase. También potencia la creatividad y la capacidad de ver con claridad, que tenía que ver con esto que os contaba de las funciones cerebrales superiores, ¿vale? Entonces, empezar hoy mismo, os dejo como mucho para mañana, deberíamos de estar haciéndolo ya, para ponernos en marcha y para... yo siempre digo una cosa, que es que no me creáis lo que yo os digo, sino comprobarlo, hacerlo vosotros mismos. A mí todo esto me ha funcionado, me funciona y lo practico todos los días, pero lo importante es que lo hagas tú y así veas lo que te vale y lo que no. En segundo lugar, vamos a hacer una afirmación. Esto nos va a servir, es como un mantra, es una afirmación, es una frase potenciadora que nos va a ayudar a recordarnos cada día quién somos ya, porque somos estos, y quién queremos llegar a ser, esto que estamos mejorando como nuestra seguridad o querernos más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Lo primero que vamos a utilizar es la preposición yo, que habla de nuestra identidad, de quién somos. En segundo lugar, vamos a poner el verbo ser conjugado, con lo cual diríamos yo soy.
En tercer lugar, pondríamos 3, 4 adjetivos, tanto que ya seas y que te guste ser así, como que quieres conseguir. Por ejemplo, seguridad, ¿no? Yo soy seguro, si ahora no lo eres mucho, y algunos más, tanto que tengas como que quieras conseguir, seguido del verbo estar conjugado para meternos a una acción. Lo conjugaríamos para indicar un verbo en gerundio. Entonces, cuando metemos un verbo en gerundio, significa que estamos trabajando. Por ejemplo, sería una afirmación para el día de hoy: yo soy inteligente, ambicioso, con mis objetivos y seguro, y estoy trabajando mi autoestima. Eso nos hablaría de nuestro objetivo, que estoy trabajando para conseguir esto. Esta frase, con la que tú te sientas cómodo, por eso la vas a crear tú, te ayudará cada vez que estés un poco más dudoso, que no lo tengas claro. Si te la dices, la potenciarás y tu cuerpo entenderá que tú eres así y que estás trabajando para conseguirlo. También lo ideal sería que empezáramos hoy mismo, para que dejarlo para mañana, y también que la dijeras mínimo 3 veces al día. Si la puedes decir 10, mejor, en los ratos que tengas, para ti mismo, no hace falta que la digas en alto, como tú quieras. La tercera herramienta que os traigo es la visualización. Esto no es más que aprender a utilizar la imaginación. Todos sabemos que tenemos imaginación y que la utilizamos muy bien, por ejemplo, los niños. Lo que pasa es que cuando somos adultos dejamos un poco dormida. Entonces se trata de utilizar todo el poder que tenemos de imaginación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ayudarnos de pensar en momentos que ya hayamos tenido en nuestra vida del pasado, en los que nos hayamos sentido potenciados, fuertes en lo que queremos conseguir. Que todo esto que tú ahora has puesto en la afirmación porque es lo que quieres conseguir, ya lo hayas conseguido. Seguro que hay muchos momentos. Os aconsejo que penséis solo en uno para ayudar a nuestro cerebro que se centre solo en esa situación. Estando en esa situación, vamos a reproducir qué era lo que pasaba en ese momento. Para reproducirlo, quiero que te metas lo más que puedas en esa situación para que veas lo que veías en ese momento, para que sientas lo que sentías en ese momento, escuches lo que escuchabas y recrees esa imagen en toda su amplitud posible. Y cuando estés en su máxima amplitud de sensaciones, de que te parezca que estás allí en este momento, es el momento de anclar esa sensación. Veis que cuando he hecho anclar, he hecho así porque es uno de mis anclajes, parecido también a Nadal cuando hace el toma. Anclar, no, Nadal lo ancla con el puño, y cuando dice toma o vamos, esos son palabras que te ayudan a saber que en esos momentos más críticos y de inseguridad estás potenciado, y que si ya lo conseguiste en el pasado, también cualquier momento que puedas lo puedes volver a reproducir. También para acostumbrarnos a esa sensación deberíamos hacerlo cada día, y una buena recomendación sería que hagas una visualización de cada día. Cuando te levantes, si te vayas a ir a tu trabajo o donde tengas que ir, que visualices tu día como lo quieres ver, y como en esa ocasión te sentiste muy alegre, muy contento, muy gracioso incluso, y te lo pasabas fenomenal, pues eso te va a ayudar a orientarte y a visualizar el día como lo quieres vivir, para que te imagines lo mejor posible tu día. ¿Qué vamos a hacer en último lugar? Pues en último lugar, muy fácil, vamos a valorarnos y vamos a querernos. Valora todos tus avances. Cuando digo eso es que por muy pequeño que sea o que te parezca, eso es tu exigencia la que te habla. Entonces vamos a valorarnos y decir, bueno, es poco, pero estoy en el camino y ya he logrado esto que antes hubiera sido incapaz, porque no me hubiera atrevido. Agradece también a la vida, déjate de pensar lo que te falta, lo inseguro que eres o lo que vas a conseguir, y agradece por lo que tienes, que seguro que tienes un montón de cosas. Somos súper afortunados solo por ser quienes somos y por haber nacido donde hemos nacido. Mímate con detalles. ¿Qué quiero decir con esto? Que no esperes a que nadie te regale un ramo de flores. Por ejemplo, si te encantan las flores, vete tú y regálate un ramo de flores, el más bonito que haya. Que luego encima tenemos a gente que nos lo regala, pues fenomenal. Pero si no, mímate tú con esos detalles. Ten esos detalles que tienes con esa persona de la que te has enamorado y todo te parece poco para él. Pues conviértete en esa persona y cuídate. Si te gusta un detallito, una pulsera, una revista que te encanta y nunca te la compras, lo que sea, date detalles, mímate.
También acércate, importante, a personas que sumen. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas personas que nos están recordando que no podemos, que nos limitan y que están todo el día en la crítica y en el juicio. Entonces yo te aconsejo que pruebes a irte con personas que sí que crean en ti y te potencian y te digan, pues claro que sí, claro que tú puedes. Para eso nos hará falta también la confianza. Confía en tu poder siendo auténtico. No necesitamos ser de otra manera como somos. Otra cosa es que conociéndonos haya cosas que nos encantaría cambiarlas y vamos a ir a por ellas, pero nuestra esencia tiene que ser lo mismo. Cuando nos cruzamos con una persona auténtica nos encanta porque tiene una luz especial que le rodea, da igual que sea para unas cosas mejor o peor, pero nos encanta ver a la gente auténtica, tal y como es, y eso se nota. Fíjate en la gente que tienes alrededor y se nota, dirás, esta tía o este tío es auténtico. Para eso hace falta la confianza, pero no la de los demás, insisto, sobre todo la tuya. Y en último lugar, piensa que eres único e irrepetible. Somos un tesoro cada uno de nosotros, cada persona con la que nos cruzamos, nosotros mismos somos únicos e irrepetibles. Seremos muy parecidos en muchas cosas, en otras en nada, pero lo que está claro es que nadie en el mundo como tú, nadie. Y entonces eso tiene que darte el poder y la fuerza de saber que tienes ante ti un tesoro y que lo tienes que cuidar como tal, perdonad. Y esto te va a ayudar también, bueno, el último consejo que os traigo, vamos a repasar antes y luego os digo esa pequeña detallito que me queda como para cuidarnos, y vamos a ver qué hemos visto hasta ahora y qué hemos visto en este webinar, también para preguntar luego si habéis tenido alguna duda sobre todo ello. Vimos en primer lugar cómo tomar conciencia, qué había por debajo de nuestros conocimientos. Vimos la herramienta, por ejemplo, del DAFO y también hablamos de las creencias, que también nos ayudaban a saber cómo comunicarnos más eficientemente con nosotros mismos. También hemos trabajado en equipo con las emociones y con el cerebro, aprendiendo un poco más de sus niveles lógicos y del proceso que hace nuestro mecanismo perfecto, que es nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Y por último, hemos visto las herramientas que os he compartido ahora para nuestra autoestima y nuestra seguridad. Esas herramientas, recordamos, era la práctica de mindfulness, la afirmación, ese mantra que nos vamos a repetir. En tercer lugar, teníamos la visualización, recordar esos momentos en los que os habéis sentido también en la vida y reproducirlo. Y en cuarto lugar, querernos y valorarnos. Y ahora sí que os comparto esta última, que es mi frase, por otro lado, preferida, que dice: recuerda sobre todo y siempre sonríe. La sonrisa es una carta de presentación maravillosa. Tienes que sonreír agradeciéndote a la persona que eres, respetándote quién eres, valorándote quién eres, y así el resto del mundo también seguro que te lo hará ver. Así que muchas gracias por vuestra atención y cuando me digas, Nuria, empezaremos con la ronda de preguntas, si es que tenéis alguna duda, y estaré encantada de resolverlas. Fenomenal, Yolanda, ha sido muy interesante. Parece que nuestros asistentes por ahora no tienen ninguna pregunta. Ajá. Vamos a esperar, si quieres, unos minutos. Claro que sí. Y puedes recordarles de todos modos dónde pueden encontrarte por si les surge alguna duda más adelante. Sí. Perfecto, Nuria, pues aprovechamos entonces este momentito que nos va a venir muy bien, sobre todo porque hemos dejado pendiente para hacer luego o cuando veáis la grabación con más tiempo el DAFO. Si tuvierais cualquier duda, si no os acordáis o aunque lo estéis viendo no sabéis muy bien qué poner o cualquier duda, siempre me vais a poder contactar. Tenéis, por ejemplo, mi email que es sonríe@yologocoach.com, tenéis también mi página web que es yologocoach.com. Y en redes sociales también soy bastante activa, todos los días publico, comparto con vosotros y de verdad que lo digo en serio, podéis pedirme ayuda cada vez que lo necesitéis y estaré encantada de ayudaros si lo necesitáis. ¿Ya? Bien, pues por ahora no hay ninguna pregunta, seguimos en contacto como os he dicho, os agradezco de nuevo vuestra atención y nos despedimos hasta otra. Gracias. Yolanda, justo tenemos preguntas ya. Ah, vale.
Claro, estaba viendo, perdonadme que estaba yo un poco distraída porque estaba viendo que si señas, vale, esto es lo que tiene el directo, esto es lo que hay. Dime, pues muy bien, pues las contestamos. A ver. Nos pregunta Borja, bueno, primero nos dice que enhorabuena por la charla. ¿Y qué ejercicios recomendarías para la gestión del momento reactivo? Para el momento reactivo, cuando no sabemos por qué, vale, pues es muy buena pregunta, Borja, era... para el momento reactivo, una de las que más recomiendo, y creo que lo he mencionado, pero lo recuerdo porque no lo tengo tampoco claro, es la respiración. La respiración nos ayuda en todo momento a serenarnos y además nos ayuda a aplacar nuestro cerebro. Entonces, con esta respiración que hemos hablado, diafragmática, nos ayuda a serenarnos, es decir, ante esa emoción, ante ese cabreo, lo que sea lo que te ha pasado, depende del momento, vamos a respirar lo primero. Lo segundo, vamos a intentar mantenernos en silencio. Esto sé que es súper difícil, pero es lo que más funciona. ¿Cuántas veces ante esa reacción que hemos tenido tan desubicada seguramente, o tan enfadados, o tan de repente, lo que ha pasado es que luego al segundo hemos dicho, ay, no tenía que haber dicho eso, ay, no me tenía que haber puesto así. Entonces nos va a ayudar sobre todo la respiración y también nos va a ayudar eso, el mantener silencio. Y si estamos aún así muy alterados y podemos, si tenemos el momento, podemos decir, voy a hablar de esto después, en otro momento contigo. O bien, si lo puedes decir claramente, y depende de las situaciones que a lo mejor tan claramente no se puede decir, pues vas a pedir disculpas por algo y vas a salir corriendo hasta el momento de serenarte. Que no tienes esa opción, que hay muchas veces que la tenemos y no la utilizamos porque creemos que no es correcto, o yo qué sé, y hablamos desde el enfado. Es mejor que paremos, que respiremos y nos tranquilicemos, siempre que puedas. No sé si te vale. Borja, gracias por tu pregunta. Vale, tenemos otra más, Yolanda. José Carlos nos pregunta si hay algún tiempo concreto en el que empiezas a ver cambios y cuánto dura un proceso. Bien, me imagino que se refiere en un proceso de cambio, de coaching o... primero, cuando empezamos a hacer todos estos cambios, cuando estamos hablando de la autoestima, por ejemplo, si lo tuviéramos que tratar y estuviéramos hablando de un cliente, entiendo que está interesado en hacer un proceso de cambio él, pues normalmente cuando nos ponemos a trabajar en esto, y esto no lo podemos tomar como que hubiera sido una sesión para nosotros hoy de coaching, del primer cambio que podemos hacer, depende siempre de lo que nosotros lo vayamos a utilizar. He dicho en todo momento, os llevaba a la acción. ¿Recordáis? Cuando os he dado las 4 herramientas no me vale de nada que las memoricemos si no las vamos a practicar. Entonces, en esta pregunta tiene mucho que ver lo que pongas tú de tu parte, es decir, si lo empiezas a practicar ya, pues antes tendremos resultados, pero normalmente en 2 o 3 sesiones se notan muchísimos resultados porque es simplemente un cambio de mentalidad, detectar esas creencias de las que estamos hablando e irlas transformando. No es fácil, pero para notar cambios así en tu día a día, en 2 o 3 lo vas a poder notar. Es más, si todo lo que hemos visto hoy te dedicas a hacerlo con calma y hablas sobre ti y lo profundizas un poco más y empiezas a practicar esto, con esto solo notarías un cambio tremendo. Pero cuando estamos hablando de un proceso individual de coaching, pues yo tengo una media aproximadamente de 8 sesiones, 8 o 9 sesiones. Depende siempre de los casos para que sea, sería más amplio. También cualquiera que lo necesite, Nuria, me puede escribir por privado y le doy más información si es algo ya más, si fuera el caso. Por supuesto. Nos vuelve a preguntar José Carlos si haces algún tipo de valoración principal. Valoración principal, sí. Bueno, normalmente antes de una primera sesión, normalmente a mí me viene mucha gente recomendada. Entonces, antes de quedar contigo ya para hacer la sesión, suelo hablar con mis futuros clientes durante media hora o así telefónicamente, que ahí es donde ellos me cuentan un poco qué les pasa, pues no me siento seguro de mí mismo, me gustaría trabajar esto, o qué es lo que podemos hacer. Y ahí es donde vemos, y más que valorar yo, vemos entre los dos, porque esto al final es un equipo, el coaching y el cambio es un equipo, yo estoy ahí como una figura para empoderarte y guiarte un poco, pero el cambio real lo tienes que hacer tú. Entonces, en esa valoración aproximada de media hora sí que podemos ver, más que valoración yo lo diría eso, equipo, vamos a ver si esto que yo hago es lo que tú necesitas y al revés. Pero sí, claro, también para eso se pueden poner en contacto. Vale, nos preguntan también que en qué casos es más acertado ir directamente a un psicólogo o recurrir a un coach. Sí.
Pues muy buena pregunta. Un psicólogo como tal normalmente trabaja también con todo tipo de personas, pero sí que tiene, digamos, la licencia para trabajar más tipo de patologías, cosa que los coaches no tenemos por qué. Entonces, lo ideal, yo te diría, es que o consultes con tu médico. Si es una situación en la que tú te encuentras muy mal, normalmente va a ser más de médico o de psicólogo o de psiquiatra, depende de los casos que estemos hablando. Y también lo que recomiendo siempre es probar, y en esa media hora que te he dicho tú me puedes contar lo que quieras y yo soy muy honesta, es uno de mis valores y de mi DAFO en Fortalezas, tengo la honestidad, y te voy a decir si yo te puedo ayudar como coach o necesitarías la ayuda de otro profesional, de los cuales yo normalmente tengo compañeros que se dedican a ellos, incluso derivo a gente de confianza, ¿no? Pero lo inicial, si es un caso que es muy extremo, vamos a consultar primero al médico. Si no, pues probamos y le decimos a un coach que si nos puede ayudar con esto que nos pasa, y un coach normalmente vamos a pensar que somos profesionales y que vamos a ser honestos y lo vamos a decir. Vale, Yolanda, ahora parece que sí, que ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego.